Buenos días amigos y hermanos, bendiciones para el día de hoy. Comienzo leyendo como preámbulo Mateo 16:25, porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Creo que podemos decir que el creyente cuando más molesta y afecta a las tinieblas es cuando éste señala el pecado que se encuentra alrededor suyo o declara y advierte lo que se está haciendo mal y no se debe hacer para que haya un cambio hacia hacer lo bueno. Será muy probablemente entonces al señalar al pecado que el enemigo ponga en su punto de mira a quien lo señale yendo ferozmente en contra de él. Un ejemplo de esto lo vemos cuando Juan el Bautista es primero encarcelado y después decapitado por señalar públicamente el pecado de Herodes con Herodías, como leemos en Mateo 14:3, porque Herodes había arrestado a Juan y lo había encarcelado y metido en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Así es. Cuando se expone públicamente y se exhorta en contra del pecado, es ahí cuando el diablo mentiroso se revuelve y ataca a sus oponentes. Y esto también lo vemos un poco más adelante cuando Jesús expone a escribas y fariseos públicamente en Mateo 23:1. Entonces Jesús habló a las multitudes y sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés, haced y guardad pues todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En esta primera parte de la intervención de Jesús expone a los fariseos y escribas como hipócritas, pues dicen y no hacen, es decir, actúan de una forma falsa o mentirosa que seguramente engañe a muchos, pero no a Jesús, quien conoce los pensamientos del corazón. Y de aquí saltamos unos versos más adelante hasta el verso 31, donde continúa diciéndoles: de modo que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres, serpientes engendros de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio de la gehenna? En esta otra parte Jesús revela y expone el corazón malo, perverso y asesino que regía a estos fariseos y escribas que no podían soportar la verdad, cuando el Espíritu Santo les confrontaba e iba en contra de sus doctrinas e intereses basados en sus tradiciones, el interés propio y la autoexaltación, cosas que habían heredado de sus padres. Además, al llamarle víboras, muestra lo venenosas y mortales que eran las palabras, mensajes y las enseñanzas de esos fariseos y escribas. Recordemos que después de este capítulo 23 de Mateo, solo aparece Jesús con sus discípulos enseñándoles, y seguidamente vemos como sus enemigos arman un complot por el que detienen y arrestan, azotan y juzgan en base a acusaciones falsas contra Jesús, sentenciándolo a morir en el madero tras haber llamado a los fariseos y escribas hipócritas y asesinos, y así, tal cual les dijo, estos seguidamente urdieron y llevaron a cabo el plan para asesinarlo. Entonces, un creyente puede estar viviendo de forma más o menos tranquila, con sus pruebas, sus mejores y sus no tan buenos momentos, viviendo y dejando vivir, y claro, cuando ve el pecado mirando hacia otro lado, pues al vivir así apenas se le molesta al diablo que utilice y se sirve del pecado para manipular y esclavizar a las personas. El problema con el diablo, que el Señor lo reprenda, aparecerá cuando tocas su arma principal, su arma de destrucción masiva, el pecado. En otro pasaje encontramos a Pablo exponiendo la idolatría de los habitantes de Éfeso, donde básicamente les dijo que las imágenes no son dioses. Esto lo leemos en Hechos 19:23. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque cierto platero de nombre Demetrio, que hacía templetes de plata para Artemisa, proporcionaba no poca ganancia a los diseñadores. A estos reunió juntamente con los artesanos de tales oficios y les dijo: varones, sabéis que de este negocio obtenemos nuestra prosperidad, y estáis viendo y oyendo que este Pablo ha hecho cambiar de idea a mucha gente, no solo de Éfeso, sino de casi toda Asia, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Finalmente, gracias a la mano protectora del Dios eterno, en esta ocasión Pablo salió indemne de este tumulto y alboroto que formó el diablo cuando el pecado de la idolatría fue exhibido y denunciado por Pablo en Éfeso y Asia.
Pensemos que el pecado es tinieblas y oscuridad, incluso para quienes conviven alrededor no participando directamente de este pecado. Además, los focos y fuentes de este pecado favorecen el que aumenten y se multipliquen aún más las tinieblas y el pecado en este campo de cultivo de maldad. Tristemente, la tiniebla apenas será dañada por la luz tenue que no alumbre casi, pues la debilidad favorece que la mentira y el pecado acampen a sus anchas. Es por eso que la luz que hay en nosotros no debe ser una luz tenue ni débil, sino un fuego, una llama, una luz tan poderosa e intensa que pueda disipar todas las tinieblas, que sea el mismo Jesucristo y el Espíritu Santo brillando grandemente en nosotros para que a nuestro alrededor haya solamente luz y no tinieblas. Veamos ahora un alegato y una protesta parecida a la de Jesús en la boca de Esteban, quien estaba defendiéndose ante el Sanedrín en un juicio en el que Esteban estaba siendo juzgado y acusado por unos fariseos que le acusaban falsamente de hablar contra la ley de Moisés, y vemos al mismo Esteban exponiéndolos como hipócritas, falsos, traidores y asesinos, lo que los encendió en ira contra él. Leemos Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis llegado a ser traidores y asesinos? Vosotros que recibisteis la ley mediante instrucciones de ángeles y no la guardáis. Y al oír estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Si este alegato en defensa de la verdad que habló Esteban al ser juzgado ante el Sanedrín encendió la ira y la cólera en ellos, y de ahí mismo lo agarraron y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Sí, el señalar el pecado y el mal le costó la vida en la carne a Esteban, pero ganó lo que es más importante, la vida eterna. ¡Oh, aleluya! Al igual que a Esteban, esto le había sucedido a casi todos los profetas que le precedieron, quienes fueron enviados al pueblo de Israel para que el pueblo se arrepintiese y para que dejase su pecado y se volviese al Dios Altísimo. Pero el pueblo no los quiso escuchar, sino que se encendía e irritaba contra ellos. Finalizando, el señalar el pecado es cosa seria, no es un juego, pues el enemigo se revuelve contra quien toca su reino de tinieblas. En esta lucha o batalla espiritual nunca debemos ir solos, sino con el Espíritu Santo, guiados y dirigidos por él, pues si vamos en nuestra carne podemos salir muy mal parados, así como se nos enseña en Proverbios 14:8. Discernir el camino es sabiduría del sagaz, pero la necedad de los necios es puro engaño. Entonces debemos ser sagaces y no andar como necios, sino en sabiduría de lo alto, para no tropezar ni caer en disputas insensatas. Recordemos que muchos santos pusieron sus vidas en ofrenda al Dios Altísimo en honor y defendiendo a la verdad, las santas escrituras y el Altísimo Dios. Y a pesar de haber sido señalado y denunciado el pecado, sucedió que el pueblo amó más las tinieblas que la luz, ya que sus obras eran malas. Y esto está en consonancia con lo que bien se nos dice en las Santas Escrituras en Proverbios 9:7. Quien corrige al cínico se acarrea insultos, quien amonesta al malvado desprecios. No reprendas al escarnecedor, no sea que te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Así es, hay que tener mucho cuidado y solo ser dirigidos por el Espíritu Santo, pues aquellos que aman las tinieblas al corregirlos te insultarán, despreciarán y aborrecerán. Por el contrario, cuando corrijas al sabio, éste te amará. Oh, aleluya. Bendito sea su santo y gran nombre, que la paz sea con ustedes y que Dios nos guarde y bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. A él sea el imperio, la gloria, honor, poder, alabanza y sabiduría por los siglos de los siglos. Amén y amén.